Presidente Arévalo presenta al nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y a la nueva cúpula de Seguridad Pública. El mandatario dice ignorar el paradero de Francisco Jiménez. Departamento de Tránsito de la PNC anuncia la prohibición de caravanas de personas disfrazadas durante Halloween. El año pasado hubo una gran cantidad de accidentes por esta práctica. Ser piloto se convierte en una condena a muerte y no solo ocurre en Guatemala. Perú vive una grave crisis de seguridad donde las extorsiones al transporte han cobrado la vida de muchos trabajadores. Inició la Vuelta a Guatemala. Ciclistas de equipos internacionales recorrerán por una semana y media las carreteras del país. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Paula Osaeta y este viernes 24 de octubre los acompañaré para darle a conocer las noticias más relevantes de la jornada para así finalizar bien informados la semana. Así que comenzamos. Iniciamos con el resumen de los sucesos de la jornada. La noche de ayer, en la cabina del Centro de Coordinación de Emergencias, recibieron varias llamadas en donde reportaban un ataque armado en el sector denominado El Barrio, ubicado entre la Cuarta Calle y entre la Tercera y Cuarta Avenida de la ciudad de Antigua Guatemala, en el departamento de Zacatepeques. De inmediato, las unidades de la Estación Central de Bomberos se desplazaron al lugar y procedieron a rastrear la zona en búsqueda de personas heridas por proyectil de arma de fuego. Tras la inspección, no se localizaron víctimas de disparo. Sin embargo, se atendieron dos personas que presentaban una crisis nerviosa. Ambas fueron estabilizadas en el lugar y no requirieron traslado a centro hospitalario. Según datos recientes, los ataques armados en la Antigua han generado una preocupación creciente entre la población, con casos donde hasta 5 personas resultaron heridas en un solo hecho. Y en un hecho que generó movilización de las unidades de rescate, un hombre de 38 años fue auxiliado tras sufrir una caída en la ladera de un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico en la colonia Rodriguito, zona 18 de la ciudad. Los equipos de rescate llegaron al sector y llevaron a cabo las labores para subir al hombre a la superficie, para luego trasladarlo a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde ingresó con golpes en diferentes partes del cuerpo como consecuencia de la caída. Este tipo de incidentes en barrancos de la capital han sido frecuentes y requieren apoyo de unidades especializadas. Por ejemplo, con anterioridad se reportó el rescate de un hombre y su mascota en un barranco de la zona 18, lo que pone de manifiesto los riesgos que implica la geografía de la ciudad. Y mira, en las últimas horas, brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial han sido desplegadas para atender una colisión vehicular ocurrida en el kilómetro 50.6 de la ruta al Pacífico, tramo de la autopista Palín-Escuintla con dirección hacia el sur. Según informó la entidad, el accidente involucró vehículos cuyos daños fueron exclusivamente materiales y no se reportaron personas lesionadas. La consecuencia principal es la obstrucción del carril derecho con dirección al sur, lo que ha generado movilización para su apertura y normalización del tránsito. Esta autopista es uno de los principales ejes de la conectividad de la región sur del país y en kilómetros anteriores se han registrado incidentes similares que han obligado a la intervención de Provial para regular el tránsito y garantizar la seguridad vial. Y en otro suceso, en una acción coordinada entre la DEIC de Delitos contra la Vida y fiscales del Ministerio Público, se llevaron a cabo 16 allanamientos en la zona 12 de la ciudad de Guatemala con el fin de desarticular la estructura criminal denominada Los Atracadores, supuestamente responsables del robo de varios pick-ups. Hasta el momento se han reportado 3 capturas por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, robo agravado y asociación ilícita. Además, las autoridades han
localizado 2 vehículos con orden de secuestro que se les atribuyen a la estructura criminal. La acción se realizó en el marco de las estrategias de seguridad que buscan reducir los robos de vehículos y la acción de bandas organizadas en la capital. Como referencia, operaciones anteriores de la DEIC han incluido diligencias similares contra grupos dedicados al robo de vehículos en zonas urbanas. Y en el interior del país, un hombre que caminaba por la calle fue ultimado a balazos por desconocidos en la 9ª avenida del Cantón Perú, en la zona 4 de Retaluleu. Fue identificado como Marco Alberto Castillo Morales, de 28 años, residente de la cabecera departamental. Residentes de esa cuadra se atemorizaron al escuchar las detonaciones de arma de fuego y al salir encontraron a la víctima tirada en el pavimento. Cuerpos de socorro confirmaron que el atacado ya no contaba con signos vitales y que tenía una herida en el cráneo. Autoridades informaron que la víctima también tenía una lata de cerveza en la mano y aseguraron que las cámaras de vigilancia del lugar serán revisadas para determinar si captaron el momento del ataque. Y 2 jóvenes que iban en motocicleta colisionaron de frente contra un camión de una empresa avícola en el kilómetro 183.5 en la RN9 San Sebastián en Retaluleu. El fallecido fue identificado como Rudy Esteban Martín Huarchaj, de 21 años, originario del Palmar Quetzaltenango. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a una mujer de 20 años aproximadamente, quien quedó herida y en estado crítico por el fuerte impacto. Además, bomberos voluntarios brindaron asistencia prehospitalaria al chofer del camión, quien presentaba crisis nerviosa y fue llevado a un centro asistencial. Las fuerzas de seguridad presumen que el motorista invadió el carril contrario y no pudo evitar colisionar de frente contra el furgón. Y escuche esto, en un hecho que ha conmocionado a la capital, 3 menores perdieron la vida tras ser baleados en la 14 Avenida A y 13 Calle, cerca de un complejo deportivo de la colonia El Quintanal en la zona 6. Autoridades de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron en el lugar para iniciar con las investigaciones, recolectar evidencia y entrevistar testigos que permitan determinar el motivo del ataque y los responsables. Los hechos han generado gran consternación entre los vecinos, quienes reportan haber escuchado varios disparos en horas de la tarde. Hasta el momento no se reportan detenciones, pero las autoridades aseguran que el caso se encuentra en investigación activa. Y vamos a cambiar de tema porque, mire, la capital y el territorio nacional se mantienen en alerta tras un reporte en el que se confirma que durante las últimas 24 horas se han registrado 30 movimientos sísmicos en Guatemala. De acuerdo al reporte, ninguno de estos sismos fue sensible, es decir, no fue percibido por la población. En el informe se señala que en lo que va del año 2025 se han registrado un total de 9.997 sismos, de los cuales 275 han sido catalogados como sensibles. No obstante, las cifras oficiales de las instituciones de monitoreo como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED y el INSIBUME presentan datos más conservadores. Por ejemplo, un boletín de CONRED del 10 de octubre indicaba que se habían superado los 9.085 sismos en el año. Y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED reporta 2.771 emergencias provocadas por la temporada de lluvia que ha afectado a más de 70.000 personas en todo el país. Las autoridades advierten que debido a la saturación del suelo podrían presentarse crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos. Por ello recomiendan a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y reportar cualquier emergencia a los números de auxilio. Estadísticas de la CONRED señalan que 2.587 viviendas están en riesgo, de las cuales 349 tienen daño severo. Además, se reportan 734 personas albergadas, 42 heridas, 7 desaparecidas y lamentablemente 59 fallecidas. Y mire, el INSIBUME continúa con el monitoreo de la tormenta Melissa, que por ahora sigue sin presentar un riesgo para el país. Sin embargo, la presión atmosférica generará fuertes vientos y lluvias con actividad eléctrica en algunas áreas del país. Continuamos con influencia
del incremento de la presión atmosférica. Esto favorece a viento norte ligero a moderado aquí en la ciudad capital con velocidades entre los 20 a 30 km por hora. Sin embargo, también el viento norte podría soplar en algunas zonas de valles de Oriente y Occidente. Debido a las condiciones locales e ingreso de humedad, así como el calentamiento diurno en algunas regiones, es probable que en horas de la tarde y noche se presenten nubes de desarrollo vertical generando lluvia y actividad eléctrica. Mayores acumulados se esperan principalmente en Boca Costa, Caribe, Franja Transversal del Norte, sur de Petén y algunas zonas locales también de valles de Oriente y Occidente. Como dato adicional, se continúa con el monitoreo de la tormenta tropical Melissa, la cual se ubica en el Mar Caribe. Sin embargo, debido a la distancia que ésta se encuentra del país, por el momento no representa ningún peligro para Guatemala. El día de hoy el sol salió a las 5:56 de la mañana y se ocultará a las 17:38 de la tarde. Y ahora le cuento que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, entregó nuevas unidades, incluyendo motos, para brindar asistencia más oportuna a los conductores. Además, la institución detalló cuáles son las rutas con mayor incidencia de hechos viales. Andrea Domínguez y Moisés Sheck están en el lugar y nos presentan los detalles. Andrea, qué gusto saludarte este viernes. Adelante. Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Como tú muy bien lo indicas, Provial este día realizó la entrega de 31 unidades motorizadas para sus elementos que van a ser distribuidos a nivel nacional. Pero me acompaña Marco López, quien es portavoz de esta institución, que nos pueda contar cuál es la cantidad exacta tanto de motocicletas como de vehículos y cómo será la distribución de las mismas. Gracias y muy buen día, gracias por el espacio. Bueno, pues esta adquisición fue un total de 15 autopatrullas y 16 motocicletas. Cabe resaltar que nosotros tenemos varias sedes en diferentes departamentos para apoyar a las principales rutas a nivel nacional. Te puedo decir que estas unidades van a ser trasladadas tanto a San Cristóbal, a Casahuastlán, hacia Río Dulce, a Poptún Petén, a San Bernardino Suchitepeques, a Quetzaltenango, también hacia la autopista Palín-Escuintla en el kilómetro 52, donde están nuestras sedes. ¿Y para qué están estas unidades? Estas unidades están directamente para apoyar en los accidentes viales. Muchas veces las unidades motorizadas, las motocicletas, estas nos van a ayudar porque cuando hay mucho congestionamiento por un accidente, los pick-ups obviamente no pueden pasar. Entonces estas unidades motorizadas nos van a ayudar bastante para que nuestras brigadas den una mejor asistencia a nivel nacional. En este caso, Marco, ¿cuáles son las rutas que como Provial ustedes tienen registradas con la mayor cantidad de incidentes, que es en donde vemos que día a día, incluso sin importar la hora, se encuentran en apresto y brindando no solo la seguridad vial, sino también en muchas casos la movilización que se pueda realizar de los vehículos o también cuando ocurren algunos pequeños derrumbes? Gracias. Bueno, pues desde enero a la fecha, la ruta que más ha reportado tanto derrumbes como incidentes viales ha sido la ruta al Atlántico CA9 Norte. Esta es la ruta que va desde la ciudad capital hacia Puerto Barrios en Izabal. Seguido de esta ruta está la ruta al Pacífico CA9 Sur, que conecta la ciudad capital con Puerto Quetzal en Escuintla, y la ruta CA2 Occidente. Esta es la ruta que conecta a Escuintla con Mazatenango y Coatepeque. Estas tres rutas son las que hemos nosotros visto como Provial, que son las que más han reportado accidentes. Y en cuestión de desprendimiento de rocas o derrumbes ha sido la ruta al Atlántico CA9 Norte. Muchísimas gracias, muy amable. Esta es parte de la información que nos brindan las autoridades. También hay que destacar que el precio de estas unidades, las 16 motos equipadas ya con sirenas y sus respectivas cajuelas con herramientas, costó cada una 53.490 quetzales para hacer un total de 855.840, mientras que las patrullas equipadas tanto con sirenas como con cajuelas, el total es de 4.200.000 quetzales y por unidad estamos hablando de 280.000. Esta es la forma en la cual se busca con ello poder abarcar muchos más departamentos de los cuales actualmente ya Provial mantiene presencia. Esta es la información con la cual yo retorno con ustedes a los estudios centrales. Reportó Andrea Domínguez.
por continuar con nosotros a esta hora de la tarde. Durante su espacio semanal en La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo presentó a la nueva cúpula del Ministerio de Gobernación, destacando que los cambios buscan fortalecer las acciones en seguridad, transparencia y coordinación institucional. Paula Carranza nos amplía los detalles. Paula, nos enlazamos contigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Palacio Nacional de la Cultura, donde el presidente Bernardo Arévalo presentó a la nueva cúpula del Ministerio de Gobernación. El nuevo ministro, Marco Antonio Villeda, comentó sobre los cambios que realizará en su mandato. Vamos a renovar completamente la cúpula del sistema penitenciario. Los nombres los estaremos anunciando próximamente. Luego tenemos que hacer también una reforma en el tema de la capacitación de los miembros de la Guardia Penitenciaria. Tiene que ser una Guardia Penitenciaria que tenga por lo menos una jerarquía, un escalafón que haga de alguna manera estimulante pertenecer o hacer carrera dentro del sistema penitenciario. La juramentación se realizó a puerta cerrada luego de la rueda de prensa, ya que el presidente tendría que viajar al interior del país. Con imágenes de José Sánchez, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Es momento de conocer lo que sucede en el mundo. Estados Unidos intensifica su presencia militar en el Caribe y confirma un 10º ataque nocturno contra una presunta narcolancha que dejó 6 muertos, según informó este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Estados Unidos mantiene la presión militar en el Caribe y realizó su 10º ataque contra una presunta narcolancha, con un balance de 6 muertos. Así lo anunció el viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X, señalando que la embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua, declarado como una organización terrorista mediante decreto presidencial. Este fue el primer ataque nocturno en la zona, explicó Hegseth. Hasta ahora han muerto 43 personas en la ofensiva marítima estadounidense, según el conteo provisional de la AFP a partir de datos del Pentágono. Gobiernos de izquierda en la región como Venezuela o Colombia protestan por lo que consideran ataques letales sin pruebas. Estados Unidos. El presidente colombiano Gustavo Petro, que mantiene un pulso particular con su par estadounidense Donald Trump, afirmó el jueves que Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado ante un tribunal en Nueva York por encabezar el denominado Cártel de los Soles, sostiene que la verdadera intención de Washington es promover un cambio de régimen en su país. El legítimo derecho a la defensa. Trump avisó al inicio de su actual mandato que estaba dispuesto a utilizar todo el potencial militar estadounidense para acabar con las rutas del narcotráfico y con los líderes de los cárteles. Recientemente dijo que está dispuesto a enviar a Hegseth al Capitolio para dar explicaciones antes de pasar a una nueva fase de la ofensiva en tierra. La oposición demócrata ha asegurado que el Congreso debe autorizar expresamente una declaración de guerra. Y Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela. El destructor USS Gravely llegará este domingo a Puerto España, donde realizará entrenamientos con la Fuerza de Defensa Trinitense y permanecerá en el país hasta el 30 de octubre. El Ministerio de Exteriores de Trinidad y Tobago destacó que la presencia de fuerzas estadounidenses refleja el compromiso de Washington con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe. El anuncio se produce mientras Venezuela denuncia intentos de desestabilización por parte de Estados Unidos, que desde agosto mantiene un despliegue militar en aguas del Caribe y el Pacífico con operaciones antidrogas. Y en un mensaje inusual y en inglés, Nicolás Maduro llamó a la paz, pero lanzó una dura advertencia a Estados Unidos. Ordenará una insurrección armada si su país es atacado. La tensión regional sigue en aumento. War, not war. Yes, peace. Yes, peace. Yes, peace. En una rara intervención en inglés, Nicolás Maduro lanzó un apasionado llamamiento de paz a los Estados Unidos. Pero el presidente venezolano también amenazó con ordenar una insurrección armada a nivel nacional si Washington intentaba alguna vez una intervención militar. Aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. La orden está dada. Si se atrevieran y verían el desfile de millones de hombres y mujeres con fusiles. Los comentarios se produjeron en medio de las crecientes tensiones entre Washington y varios países sudamericanos, tras una serie de ataques aéreos estadounidenses contra buques de guerra sospechosos de contrabando de cocaína.
Los ataques forman parte de la última cruzada de Trump contra los cárteles de la droga, que su administración ha designado oficialmente como organizaciones terroristas. Trump ha justificado los ataques, que han causado la muerte de decenas de personas, diciendo que los traficantes eran combatientes ilegales, y recientemente amenazó con atacar objetivos terrestres en Venezuela. Así que ahora están entrando por tierra e incluso la tierra está preocupada porque les dije que eso sería lo siguiente. Ya sabes, la tierra será lo siguiente. ¿Por qué no pedir simplemente una declaración de guerra? Bueno, yo no creo que vayamos necesariamente a pedir una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está trayendo drogas a nuestro país, ¿ok? Hasta ahora, Trump ha ordenado los ataques sin la aprobación del Congreso, lo que ha despertado la preocupación de los legisladores demócratas y republicanos. Los ataques también han suscitado la condena internacional. El jueves, el presidente de Colombia acusó a Estados Unidos de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales en violación del derecho internacional. Y el chofer Marco Antonio Huamán se abastecía de combustible en uno de los barrios más pobres de Lima, Perú, cuando casi lo matan. Un sicario subió a su autobús y le disparó en la pierna. En Lima, una ciudad de 10 millones de habitantes, los choferes de autobús enfrentan una amenaza diaria. Marco Antonio Huamán, conductor de la empresa Santa Catalina, casi fue asesinado mientras se abastecía de combustible en un barrio popular. Un sicario le disparó en la pierna, dejando un mensaje aterrador para su compañía. O se comunican, o a la siguiente le dejo un muerto. Me dispara el delincuente, traspasa, me roza esta parte de acá, como ustedes están viendo, y entra por mi pierna izquierda, traspasa, entrada y salida. El crimen organizado extorsiona a las empresas de transporte y quienes no pagan el cupo mensual son blanco de sicarios. Según indaga el Observatorio del Ministerio de Justicia, solo en 2024 se registraron al menos 102 homicidios por extorsión en Lima, afectando principalmente a mototaxistas y choferes de autobuses. La violencia urbana ha llegado a los titulares nacionales. La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la presidenta Dina Boluarte el 10 de octubre, tras un juicio político en el Congreso en medio de protestas violentas que dejaron decenas de heridos. El gobierno interino de José Gerí declaró el estado de emergencia y envió militares a patrullar Lima. Entre tanto caos, la inseguridad afecta profundamente la vida de los conductores. Es la más peligrosa que hay ahorita en el Perú. La profesión, para mí, más peligrosa es ser chofer y transportista. De verdad. No veo en otro país que es así. David, otro chofer de Santa Catalina, relata que cada salida de su casa es una oración por volver sano y salvo. La violencia genera ansiedad, miedo e incluso depresión entre quienes ejercen la profesión más peligrosa del país. Todos los días salgo de casa y no sé si voy a regresar. A veces salgo de casa ya despidiendo a mi esposa, a mis hijas, encargándoles, ¿no? Que más que nada a mi esposa, diciéndole pues, ¿no? que le cuide bastante a mis pequeñas. Con jornadas de hasta 14 horas y un ingreso diario de apenas $25, muchos conductores no pueden dejar el trabajo pese al riesgo y la informalidad laboral del 70% en Perú facilita que las bandas recluten a personas de bajos recursos. Y tengo que trabajar por ello, porque si no, no tengo otro ingreso. Soy sincero, prefiero vivir en El Salvador, en el país del señor Bukele, porque creo que ahí es el país ahora más seguro. No lo hago por política, lo hago porque así me siento, tal vez mi forma de pensar así. Mira lo que nos en mi país, el Perú se está desangrando, todos los días hay muerte y te matan por 10 soles, por 20 soles. La violencia y la extorsión han convertido el trabajo de conductor en Lima en uno de los más peligrosos del país. Entre enero y septiembre se registraron más de 20.000 denuncias por extorsión y los choferes continúan expuestos a ataques que ponen en riesgo su vida y la de sus familias. La seguridad sigue siendo un desafío crítico para la capital peruana. En Guatemala, la ley de aceptación de cargos prometía agilizar la justicia y reducir la carga en los tribunales, pero 5 años después, su aplicación genera nuevas dudas. ¿Está ayudando a impartir justicia o facilitando la impunidad? Lo revisamos en nuestro reportaje especial.
Estoy acusado por el delito, como usted muy bien lo dijo anteriormente, el delito de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos, en los cuales yo estoy aceptando esta responsabilidad. Hace unos minutos ha concluido esta audiencia de aceptación de cargos, esto en el juzgado de mayor riesgo A ante la jueza Claudia Domínguez. La ley de aceptación de cargos nació en Guatemala en un momento donde la justicia estaba marcada por la politización y la desconfianza. Relata en una videodeclaración grabada con antelación cómo 4 candidatos a la presidencia de la República recibieron fondos para financiar campañas electorales. Entre los señalados, según el colaborador eficaz, están Manuel Valdizón, Sandra Torres, Otto Pérez Molina, Álvaro Colom y Jimmy Morales. Prometía descargar el sistema de justicia, agilizar procesos y reducir la saturación en los juzgados, pero a 5 años de su entrada en vigencia, su uso en delitos como la aportación ilegal de armas o posesión de drogas para el consumo ha encendido una nueva alerta. ¿Está sirviendo para impartir justicia o para abrir una puerta giratoria que permite a los delincuentes regresar rápidamente a las calles? Nos complica bastante porque generalmente en el tema de pandillas que más nos afecta está siendo muy beneficiado por esta ley, inclusive delitos de la ley contra la delincuencia organizada son beneficiados con eso. Hay casos donde también se modifica el delito para poder tener acceso a ese beneficio y poder salir nuevamente de la cárcel a cometer hechos delictivos, especialmente los homicidios, que es lo que más nos preocupa a nosotros. La ley de aceptación de cargos fue presentada como una herramienta moderna para agilizar la justicia penal. Diputados aprobaron la ley de aceptación de cargos que permitiría que delincuentes confesos salgan antes de prisión. Algunos congresistas defendieron la normativa, aseguran que se reducirá el hacinamiento en las cárceles. Permite a un acusado aceptar su responsabilidad a cambio de una sentencia reducida y sin un proceso largo. Mario René Bolaños Porras, uno de los médicos implicados en la extracción de un riñón sano, admitió haber incurrido en error durante la cirugía. La pena por aceptar fue condenado a 1 año de prisión. En la práctica, se ha convertido en una vía de salida para quienes cometen delitos que admiten penas sustitutivas o multas, como la aportación de arma de fuego y la posesión de drogas para el consumo. Esto ha generado la percepción de que las calles se llenan nuevamente de los mismos rostros. Para el experto de justicia y seguridad Javier Monterroso, hay un aspecto en la redacción de la ley en Guatemala que hace que su aplicación no cumpla con los objetivos como en otras partes del mundo. Los pioneros en esto fue Estados Unidos. Desde hace más de 50 años ellos ya aplican esta figura que allá se llama plea bargain. Consiste en ofrecerle a una persona que está sindicada de un delito un beneficio cambiándole la tipificación por otro delito, cuya pena es menor, ¿verdad? Entonces muchos fiscales en Estados Unidos y en otros países lo utilizan para ahorrarse los problemas de llevar un caso a juicio. Pero en todos los casos, aunque haya una sanción menor por el cambio de delito, sí hay sanción. En cambio, en Guatemala, en algunos casos, el cambio de delito de un tipo penal a otro puede llevar a que no haya ninguna sanción, a que la persona solo pague una multa y salga libre. Es que en otros países esta es una disposición de los fiscales. Los fiscales son los que deciden cuándo aplicarla, en qué caso. En Guatemala no, en Guatemala quedó como un derecho. Entonces ahí es un problema porque si es un derecho, la persona puede decidir cuándo ejercerla. Sin embargo, para el abogado César Calderón, en el proceso de aceptación de cargos hay una serie de repercusiones que pasan desapercibidas. El día que la persona decide aceptar los cargos que le hace el Ministerio Público, no es que va a confesar, pide perdón, queda libre y se terminó el asunto y se va feliz a su casa. No, la persona en primer lugar tiene una sentencia de carácter condenatorio. Entonces primero le queda una pena de cárcel. No va a la cárcel porque entonces existe la figura de la conmuta. Y entonces dentro de los muchos pagos que tiene que hacer al aceptar los cargos es precisamente pagar la cantidad de dinero que oscila entre 5 quetzales y 100 quetzales por cada día que el juez le haya impuesto a la persona.
Entonces, si el juez le impuso 3 años de cárcel, tendrá que pagar a razón de 5 o 100 quetzales cada día que no va a la cárcel. Si el delito tiene multa, tiene que pagar la multa que la ley establece. Y luego de eso tiene la reparación digna también, que es la pretensión de la parte ofendida o del propio Estado o de la víctima. También hay que pagar esa parte. Veamos qué delitos son los que no se pueden acoger bajo esta figura. Genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, delitos contra los deberes de la humanidad, homicidio, asesinato, parricidio, femicidio, violación, agresión sexual, abuso sexual contra menores de edad, posesión, distribución o difusión de material pornográfico infantil, promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución agravada, trata de personas, plagio o secuestro, terrorismo, delitos relacionados con la narcoactividad, delitos relacionados con el aborto contenidos en el Código Penal, delitos con nexos a organizaciones criminales y delitos de alto impacto que tengan penas superiores a 15 años de prisión. Pero en la práctica las cosas son distintas. Estos dos delitos anteriormente mencionados sí pueden acogerse a la ley de aceptación de cargos y su aplicación tiene un impacto directo en los índices de violencia del país. Según la experiencia del director de la Policía Nacional Civil, no es lo mismo capturar a 11 personas con 10 toneladas de cocaína que detener a una persona con 2 piedras de crack y 10 colmillos de cocaína, ya que en este último caso, en lugar de ser procesados por delitos relacionados con la narcoactividad, el imputado puede pasar a ser acusado por posesión para el consumo, aun cuando la cantidad de droga estuviera destinada al narcomenudeo, delito que aún no tiene tipificación. Ya llevamos casi 2.600 armas de fuego incautadas en lo que va del año y sin embargo esto va ascendiendo y no se le mira como un resultado que sea favorable para el tema de seguridad, porque el mismo pandillero sale, vuelve a cometer varios homicidios y la ley de aceptación de cargos en este caso pues los beneficia casi en forma automática antes de la primera audiencia, no dando lugar a una investigación real, por ejemplo, del resultado de esa arma de fuego en el INASIF, que vaya a dar cuenta de cuántas vidas ha sido utilizada esa arma. Lo peor fue que esta ley de aceptación de cargos viene a competir directamente con la ley contra el crimen organizado, que se deriva de la Convención de Palermo de Naciones Unidas para combatir el crimen organizado. Se tiene la figura del colaborador eficaz. Y en esta figura, una persona que forma parte de una estructura criminal puede ser beneficiada bajándole los años de prisión a cambio de que delate a los otros. Pero con la ley de aceptación de cargos, la persona es beneficiada sin necesidad de que delate a otras personas. Según el análisis de Monterroso, la ley resulta ambigua, mientras que para Calderón deberían de incluirse otros delitos de menor gravedad. Aunque sus posturas son distintas, un elemento queda en evidencia: no existen estadísticas que permitan saber si la ley está siendo efectiva o cumpliendo sus objetivos. Al buscar información para este reportaje, Guatevisión comprobó que no existe una base de datos consolidada. El Ministerio de Gobernación afirmó no poder brindarla porque la tipificación sale de sus competencias. El Ministerio Público entregó cifras de detenciones, pero sin indicar reincidencia. Y el organismo judicial que debería de tener el registro completo reconoció no contar con estadísticas de reincidencia ni con información sobre cuántas personas se han acogido a esta figura ni por qué delitos. Urgen esos estudios de aplicación de la ley de aceptación de cargos, qué efectos está teniendo, cuántas personas han sido beneficiadas, estas personas fueron a ser reincidentes. Eso debería poder producirlo el organismo judicial, y si no, tiene que producirse por una parte de una investigación donde el organismo judicial permita acceso a datos. El aspecto que las autoridades de seguridad señalan como uno de los principales problemas de la ley es que, por ejemplo, una persona capturada por portación ilegal de arma de fuego puede aceptar cargos, pagar una multa y recuperar su libertad, sin que se investigue el origen del arma ni lo que hay detrás de ella. Y en ocasiones, esa misma persona es detenida días después por delitos más graves, como el asesinato. Sin embargo, el abogado César Calderón sostiene que lo que para las autoridades es una debilidad, para los derechos de los ciudadanos es una garantía. Y en nuestro sistema y en la mayoría de sistemas del mundo no vamos a tener una persona en la cárcel previendo que vaya a matar a alguien más. No, lo vamos a tener en la cárcel por un hecho concreto.
no porque vaya a volver a matar, es que no sabemos si va a volver a matar, no sabemos si va a volver a ocurrir. Y él no puede estar pagando anticipadamente por algo que puede o no puede suceder. Las personas deben de estar en la cárcel y condenadas y castigadas por los hechos que han cometido. Sin datos no hay política criminal. Sin política criminal no hay justicia efectiva. La ley de aceptación de cargos sigue aplicándose a ciegas en un sistema que no sabe quiénes se acogen, por qué delitos, ni qué sucede después. La pregunta es si Guatemala está dispuesta a seguir jugando a ciegas con su seguridad. Y luego de este interesante reportaje continuamos con más información, y es que el Ministerio de Comunicaciones presentó una denuncia penal por el deslave en la carretera El Salvador, mientras autoridades evalúan el terreno para determinar los daños y la viabilidad de los trabajos. Andrea Domínguez nos da más detalles. Andrea, te escuchamos de nuevo, adelante. Muy buena tarde, qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Como tú muy bien lo indicas, desde que se registró este deslizamiento sobre el kilómetro 24.5 y luego de la entrega del informe técnico de la CONRED, en la cual se señala que es urgente intervenir este talud que representa un alto riesgo debido a la altura de aproximadamente 75 metros y a la inestabilidad del terreno, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha señalado que ya se presentó una denuncia penal en contra del dueño de este terreno por el daño que se causó no solo a la infraestructura, sino también a aquellos que utilizan este tramo carretero. Nosotros ya presentamos las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para que sean ellos los que hagan su trabajo y que nos ayuden, porque no podemos seguir así. Guatemala necesita que la ley se cumpla y que todo aquel que la quebrante pague por sus acciones en contra de la población civil. Sobre este punto, ahora hay 3 carriles habilitados y aún permanece la instalación de los contenedores como barrera de seguridad. Sin embargo, el Ministerio ha realizado ya evaluaciones para determinar cuál será la viabilidad para responder a la medida que ha solicitado la CONRED, considerando el nivel de riesgo a más deslizamientos. Las acciones que vamos a hacer de aquí para adelante. La realidad es de que tenemos ahí un problema que está denunciado el dueño de ese terreno. Mientras tanto, nosotros estamos estudiando la posibilidad, porque no es solamente el deslizamiento que se dio ahí, sino que ahí el problema que tenemos es que hay una falla geológica ahí y hay que estabilizar ese terreno. Pero para ello estamos haciendo los estudios técnicos de geología, incluso de hidrología, dado que la saturación del suelo es tremenda. Y esperamos nosotros que en los próximos días estemos dando ya una ruta a seguir. Comunicaciones ha informado que se espera tener los resultados de dichas evaluaciones y estudios en un máximo de 4 semanas y luego se empezará a definir cuál será la mejor forma para intervenir, no solo el deslizamiento activo que está sobre el kilómetro 24.5, sino también sobre el gigantesco socavón que se ha formado en el kilómetro 25 a pocos metros y que también representa ya un riesgo para dicha infraestructura, además de las grietas localizadas entre ambos kilómetros sobre los taludes que aún existen sobre este sector. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó Andrea Domínguez. Y vamos a continuar con más sucesos de la jornada. Le cuento que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, realizó operativos simultáneos en distintos puntos del departamento de Guatemala y Retalhuleu en coordinación con la Policía Nacional Civil. Se ejecutaron 9 allanamientos en Amatitlán, Villanueva y la ciudad capital, con el objetivo de localizar indicios y capturar a personas vinculadas a casos de extorsión. Según las autoridades, las diligencias se desarrollan como parte de las investigaciones que buscan desmantelar estructuras criminales que operan desde diferentes municipios del país. Y
Y es que precisamente en el marco de una operación coordinada entre la DIPANDA y la Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público se llevaron a cabo allanamientos en diferentes sectores de la capital, así como en los municipios de Villanueva y Amatitlán. El objetivo de estas diligencias es reunir indicios que fortalezcan los procesos de investigación en curso relacionados con casos de extorsión, un delito que afecta a transportistas, comerciantes y hogares en la ciudad y sus alrededores. Este tipo de operativos son parte de una serie de acciones similares que se han desarrollado en el área metropolitana y departamentos afines. Y la Fiscalía contra el Delito de Femicidio Sede Central, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el apoyo del Departamento contra Femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, realizan diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en 3 inmuebles ubicados en los municipios de Fraijanes y Villanueva y Pueblo Nuevo Viñas en Santa Rosa. Estas acciones tienen como objetivo recolectar indicios que fortalezcan las investigaciones relacionadas con muertes violentas de mujeres, garantizando que los responsables sean llevados ante la justicia. Y le cuento que policías de la Comisaría 12 evitaron un posible ataque armado al capturar a Héctor Antonio Florian Rodríguez, de 29 años, alias Coco, miembro de la Mara Salvatrucha, en la colonia Atlántida, en la zona 18. El sospechoso intentó huir al notar la presencia policial. Durante la inspección se le decomisó una pistola marca Taurus portada de manera ilegal, junto a 22 municiones. De acuerdo con la investigación, el marero pretendía atacar a un ciudadano en el sector, por lo que su captura evitó un hecho violento. Alias Coco cuenta con antecedentes penales. En noviembre de 2014 fue ingresado a un centro carcelario por promoción y estímulo a la drogadicción y en agosto de 2016 por portación ilegal de arma de fuego. Y en otros hechos, en el kilómetro 165 de la ruta interamericana CA1 Occidente, a la altura de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, se registró el derrape de un vehículo sedán. Según informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, el incidente no dejó personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales. El accidente obstruye el carril derecho con dirección al oriente, por lo que brigadas de Provial se desplazaron al lugar para regular el tránsito y garantizar la seguridad de los conductores. Se recomienda a quienes transitan por la zona reducir la velocidad, mantener distancia y prestar atención a la señalización temporal. Y un incidente vial en Esquipulas ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad de algunos elementos de la Policía Nacional Civil luego de que una patrulla impactara contra la parte trasera de un camión. Presuntamente conducían en estado de ebriedad. Testigos indican que el vehículo oficial circulaba a exceso de velocidad y de forma imprudente hasta chocar contra la unidad de transporte pesado que transitaba correctamente. El hecho ocurrió la noche del miércoles sobre el bulevar Quirio Cataño, dejando solo daños materiales, pero exponiendo nuevamente la posible negligencia de algunos agentes en el cumplimiento de sus funciones. Hasta el momento, las autoridades centrales de la PNC no han emitido declaración oficial, pero se espera que se inicie una investigación interna para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Vivo de milagro se encuentra este motorista que estuvo a punto de ser atropellado por un vehículo del transporte pesado. Todo fue grabado por la cámara de un automóvil que se movilizaba por la avenida Petapa. En las imágenes se observa cómo el motorista avanza, pero su vehículo se resbala debido al asfalto mojado por las lluvias. El hombre cae hacia la derecha, precisamente en el carril en el que avanza un tráiler, y por centímetros se salva de que las llantas le pasen encima. Luego el motorista se incorpora y decide ahorillarse. Tras el percance, este es un llamado de atención a quienes conducen los vehículos de 2 ruedas a tener precaución, sobre todo en esta época lluviosa. Ahora rojo y azul, que empieza completamente. Y esta semana han circulado en redes sociales invitaciones a grupos de motoristas a participar en las conocidas rodadas del terror, en las cuales participan los conductores disfrazados junto a sus acompañantes. Sin embargo, estas han quedado prohibidas por las autoridades debido al riesgo que representan. Rosemary Ávila tiene los detalles. Rosemary, ¿qué se sabe de esto? Vamos contigo.
Gracias, buenas tardes. Y es que cada vez que se acerca Halloween, las rodadas del terror se popularizan. Y esto definitivamente representa un riesgo tanto para las personas que conducen las motocicletas como para los peatones que avanzan cerca de ellas. Por esa razón, estas actividades han quedado prohibidas, y para tener la información completa, hoy nos encontramos con Brenda Santizo del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Brenda, si podría comentarnos acerca de esta prácticamente suspensión de actividad. Bueno, estamos hablando que durante estos días se ha difundido a través de las diferentes redes sociales la invitación a los motoristas para que participen en las rodadas del terror. Estas están en diferentes puntos de la ciudad capital y también en algunos puntos del interior del país. Este tipo de actividades, estas rodadas del terror, no tienen ningún tipo de autorización, ya que generan desorden vial, contaminación auditiva y respeto a la ley de tránsito y su reglamento. Promueven el desorden, también la anarquía, y esto trae consecuencias también cuando se suscitan hechos de tránsito, no solo para la persona que conduce la motocicleta, sino también para los peatones. Es por ello que el Departamento de Tránsito invita a la población a no participar en este tipo de eventos que no son autorizados y que atentan con la seguridad vial en nuestro país. Recordemos que esta temporada y esta fecha precisamente se presta para que las personas ingieran bebidas alcohólicas, excedan los límites de velocidad. Hay actividades que están diseñadas para compartir y disfrutar de estas actividades del 31 de octubre, pero este tipo de actividades en la vía pública realmente son un peligro para las personas que lo conducen y para las demás personas de la vía pública. Brenda, por esta razón ustedes van a estar realizando operativos a nivel nacional y las personas que participen en esto serán sancionadas. Así es, nosotros estaremos aplicando drásticamente la ley de tránsito y su reglamento. Habrán operativos a nivel interinstitucional con policías municipales de tránsito, también con comisarías, con el apoyo de las comisarías de la PNC. Así que es muy importante que las personas se abstengan de participar para no ser sancionadas. Recordemos que aquí hay muchas personas que conducen bajo los efectos del alcohol, con placas de circulación en lugares no autorizados, que no tienen documentación en orden, y por la indumentaria, el disfraz, ¿verdad?, que van a utilizar, también es difícil la visibilidad y también no están utilizando un casco. Así que vamos a estar aplicando la ley de tránsito y su reglamento en los diferentes operativos que se van a estar dando este viernes 31, ¿verdad?, para tener un mejor control y fortalecer la seguridad vial en los distintos puntos y que no se dé ninguna irregularidad. ¿Algún ejemplo que se pudiera dar de las sanciones? ¿Qué cantidades podrían ser, por ejemplo? Bueno, aquí podemos mencionar la sobrecarga, que es una sanción de 500 quetzales, el no uso de casco, 500 quetzales, no tener licencia, no portar licencia, que es de las sanciones más frecuentes, la motocicleta, que es el vehículo que más incidencia tiene en hechos de tránsito en un 50% y es el vehículo mayormente multado en un 53%. Sabemos que una lesión por hecho de tránsito en motocicleta, la persona es muy vulnerable, puede tener lesiones en extremidades inferiores, superiores. 4 de cada 10 personas adquieren una discapacidad por hecho de tránsito y es sumamente vulnerable la motocicleta. Así que participar en este tipo de prácticas realmente es peligroso y es importante, obviamente, no hacerlo, tener documentación vigente, conducirse con responsabilidad y abstenerse de este tipo de situaciones masivas que en un momento se puede perder el control. Muchas gracias, Brenda, por todos los detalles. Es la información que tenemos y es que recordemos que el objetivo de todo esto es prevenir los accidentes de tránsito debido a que los disfraces en muchas oportunidades pues provocan que las personas no utilicen el casco de protección y que también la visibilidad sea bastante complicada para ellos. Así que es la información que tengo con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Ya estamos de regreso y le cuento que la 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala inicia hoy 24 de octubre de 2025 con la participación de 145 ciclistas de 24 equipos, incluyendo 11 internacionales y 13 nacionales. La competencia se extenderá hasta el 2 de noviembre, recorriendo un total de 1.439.4 kilómetros a través de 13 departamentos del país. La primera etapa, con una distancia de 172 kilómetros, partirá desde Teculután, Zacapa y finalizará en Puerto Barrios y Zabal. El recorrido incluye Santa Cruz, Zacapa, Hualán, Los Amates, Morales y finaliza en Puerto Barrios. Esta etapa se caracteriza por un terreno plano y de transición ideal para los especialistas en velocidad. Las etapas varían en distancia y perfil, incluyendo sectores de montaña y planos, lo que pone a prueba la resistencia y estrategia de los participantes. Y este sábado 25 de octubre, la ciudad capital será testigo de un acto de fe y arte con la elaboración de la alfombra de la Virgen de la Asunción frente al emblemático Arco de Correos. Nosotros somos Nova Fe.
Somos una plataforma digital que busca nuevas formas de llevar el evangelio hacia todos los rincones posibles en Guatemala a través de las redes sociales y de transmisiones, especialmente en Semana Santa, de procesiones. Y estamos contentos de habernos aliado estratégicamente con el colectivo Chucho Callejero este sábado 25 de octubre para celebrar el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Virgen de la Asunción en una alfombra increíble que se va a llevar a cabo gracias a Chucho Callejero y al maestro Corleto. Nosotros somos un colectivo de artistas visuales que atinadamente nos acercamos también con Nueva Fe y creo que tenemos casi todo en común. Y entonces planificamos hacer esta alfombra que va a ser aquí en el Arco de Correos, bajo el arco tan emblemático que es este Arco de Correos, y vamos a hacer una alfombra dedicada a la Virgen de la Asunción. La primera alfombra que nosotros vamos a dedicar a la Virgen de la Asunción, y es por lo que cabalmente nos estaba explicando Jimena. Y pues la alfombra va a tener un contenido realmente que nos va a mostrar a la Virgen como la protectora de la ciudad de Guatemala. Esa es nuestra idea, es nuestra patrona, y entonces vamos a aprovechar los dos temas importantes, que es el dogma y por otro lado que es también nuestra patrona, y que vamos a cumplir 250 años de que estamos como ciudad aquí en Guatemala, en el Valle de la Virgen de la Asunción, y entonces vamos a hacer esta alfombra dedicada completamente a la Virgen. Queremos invitarlos a que vengan, que conozcan el trabajo que vamos a realizar, que puedan ver la procesión aquí en este punto tan emblemático. Vamos a estar este sábado 25 a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar trabajando. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que hay más noticias a las 7 y 9 de la noche, y este domingo los espero a las 20 horas con lo más relevante del fin de semana. Feliz tarde, que descanse.